Gracias nuevamente por acompañarme a grabar el podcast en esta ocasión, que como ya se dieron cuenta, pues seguimos con la parte de inteligencia artificial, específicamente con este nuevo algoritmo, con este nuevo modelo de lenguaje que se llama ChatGPT y que, bueno, me parece muy interesante porque definitivamente que ha llamado la atención. Si han seguido el tema, esto es algo que ha impactado a muchos niveles, incluyendo la parte que nos corresponde, la parte académica, ha impactado en universidades, en escuelas, pero sobre todo últimamente en lo que corresponde a las publicaciones científicas. De hecho, creo que en el podcast el anterior se los comenté, no estoy seguro, pero de hecho, por ejemplo, Nature, que es una de las revistas más prestigiosas de ciencia, la parte europea, como les he comentado, pues publicó un statement, ¿sí? en donde dice cuáles son sus características, donde viene evidentemente que pues la parte que corresponde a una de las responsabilidades, que es el hecho de poder dar cuentas de lo que se hizo, que de los autores, pues obviamente que eso pues no se puede hacer si el que está escribiendo es un algoritmo. Y después la semana pasada, hubo un posicionamiento sobre JAMA también, la revista de Medicina Interna de Estados Unidos. Y ahora pues sobre esto se escribe muy recientemente, hace unos días, en Radiology y es de lo que les quiero platicar. Entonces, pues muchas gracias por acompañarme y iniciaremos el podcast. Los modelos de lenguaje grande, así se llaman en inglés, son modelos de aprendizaje profundo entrenados para comprender y generar lenguaje natural. Hay estudios recientes que han demostrado que estos modelos de lenguaje se desempeñan increíblemente bien en una amplia gama de tareas del lenguaje, como hacer, por ejemplo, resúmenes automáticos, es decir, generar una versión condensada de un texto, la traducción automática de textos de un idioma a otro, y la respuesta a preguntas a partir de construir sistemas automáticos que responden a preguntas basadas en un fragmento de texto. Acompáñenme a revisar este tema analizando un artículo reciente del Radiology que explica el gran avance en la generación de texto de inteligencia artificial llamado el ChatGPT, del que platicamos hace poco en este podcast. Y lo que es fascinante en este artículo en particular es que prácticamente todo el documento es una autorreferencia. Casi todo fue escrito usando ChatGPT, excepto por la introducción y algunas anotaciones y ediciones del autor humano. ¿Okay? Los encabezados del artículo pues reflejan específicamente, si ya han usado el ChatGPT, las indicaciones de lo que le pusieron ahí en lo que tiene que hacer, exactas tal cual los introdujo el autor. Y obviamente pues esto lo convierte en un artículo que habla de sí mismo, o sea, un metatexto. Por lo tanto ha demostrado o está demostrando pues la capacidad que tiene ChatGPT como una herramienta de asistencia en la escritura médica. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, pues lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, editoriales, opiniones, que prácticamente siempre tienen que ver con nuestra especialidad, con la radiología. La mayoría de las veces pues son de revistas de radiología de nuestra especialidad, pero como ustedes ya saben, pues a veces escojo temas que nos incumben, pero que no necesariamente están publicadas en revistas de nuestra especialidad. Fíjense que hoy voy a platicarles sobre esto que está recientemente publicado, está en el último número en la parte digital del Radiology, en donde tiene que ver básicamente con la escritura médica. De hecho, es un artículo que si les interesa, pues prácticamente está hecho totalmente, como les decía en la introducción, por ChatGPT. Y luego viene, les voy a platicar un poco de eso, ¿sí? Aunque no me voy a centrar porque pues, no se trata de leer lo que puso ChatGPT. Pero luego viene un editorial por parte de los editores del Radiology, incluso de Linda Moy, que es la nueva editora del Radiology, que creo que se los he comentado. Y
Entonces creo que se me hace interesante. Como les digo, este artículo primero, o sea, que sale y que bueno, viene advertido obviamente que es de ChatGPT, está escrito por un doctor Som Biswas, que es del Departamento de Radiología de la Universidad de Tennessee, en Memphis, Tennessee, del Health Science Center. Y la otra, el editorial, o bueno, el artículo lo tituló ChatGPT y el futuro de la escritura médica. Y viene un editorial que el título es un poco de lo que utilicé para el título del podcast. Dice ChatGPT y otros modelos de idiomas o de lenguajes que le llaman grandes, large model. Y dice, son espadas de doble filo. Y como les digo, esto viene en varios autores, pero una de las autores principales pues es la doctora Linda Moy, que es la editora del Radiolo, y esto está publicado hace unos días, el 26 de enero del 2023. Y bueno, pues como siempre vamos a poner esto un poco en perspectiva. Primero, vamos a revisar 4 conceptos clave, que son la escritura médica, el procesamiento del lenguaje natural, que se llama, los transformadores generativos de preentrenamiento, que es las siglas del GPT, Generative Pre-Treatment Transformers. Y claro, pues vamos a hablar de el ChatGPT. Entonces, bien, la escritura médica pues es el proceso, ¿no?, de crear cualquier comunicación que está basada obviamente en texto, y que involucra pues conocimiento médico. Entonces la escritura médica incluye, aunque no se limita obviamente, pues artículos científicos, en el caso de nosotros informes de radiología, documentos regulatorios, materiales incluso educativos para los pacientes. Eso sería la parte de escritura. Luego, la segunda parte que les dije de los 4 es el procesamiento del lenguaje natural. Pues esto es un campo que ya lo hemos platicado alguna vez en el podcast, que es parte de este machine learning y de todo lo que tiene que ver. Uno de estos tiene que ver con el lenguaje, ¿ok? De lo cual, por cierto, creo que lo comenté en alguna ocasión, pues se ha ido mejorando, ¿sí? Se ha ido mejorando en esta curva, por ejemplo, de Gartner, que es cuando entra algo nuevo, una tecnología nueva, como la cual estamos viviendo en este momento con esta ChatGPT. Fue, por ejemplo, cuando empezó el reconocimiento de voz, ¿no? Y todo el mundo pensamos, no, con el reconocimiento de voz pues se van a acabar, por ejemplo, en el departamento de radiología, pues las personas que hacían las transcripciones, las grabadoras. Y la verdad es de que no corrimos a nadie, las secretarias siguieron estando ahí. Y la verdad es de que al principio, por muchos años, ese reconocimiento de voz como que no fue muy, pues, asertivo, certero, utilizado. Hasta hace recientemente, pues digo, unos años, en donde esto ya se popularizó más con los asistentes, como por ejemplo Siri, Alexa, Google, etcétera, en donde obviamente te reconocen, en este caso la voz, pero finalmente son algoritmos del lenguaje que responden de una manera más o menos predictiva. Acuérdense que todo este cuento de la inteligencia artificial, sí, como les comenté de algún libro por ahí, son predictive machines, son máquinas de predicción. O sea, cuando tú les preguntas una cosa, básicamente entienden la gran mayoría de las veces que estamos preguntando por el tiempo, sí, pues estamos preguntando por el estado del tiempo. Entonces, si tú le preguntas a Alexa cuál es el tiempo mañana, te va a contestar que va a ser frío, calor, los grados, etcétera, si va a llover o no. Aunque a lo mejor podríamos preguntar otro tipo de cosa, pero básicamente se predicen en este cuento, ¿no? Entonces, el procesamiento del lenguaje natural es un campo interdisciplinario, ¿sí?, de la informática y la lingüística, obviamente de las dos, y desarrolla formas para que las máquinas interpreten, en este caso de lo que estamos hablando, pues interpreten el texto. En forma muy simple ayuda a las computadoras a comunicarse con los humanos, o a los humanos con las computadoras, en una manera que podríamos decir que es nuestro lenguaje natural. Por eso se llaman así en inglés, del lenguaje natural. Ya sea, como les digo, escrito o hablado, ¿no? Como lo que hemos estado diciendo ahorita de Siri, de Alexa, etcétera. Ahora bien, la tercera parte es que, bueno, con los avances recientes de la inteligencia artificial, hay unos que están conocidos o se conocen
Un poco menos, ¿se acuerdan que dentro de inteligencia artificial hay muchas cosas, incluyendo, por ejemplo, lo del deep learning y demás, el rainforest y muchas otras, pero hay unos que se llaman transformadores o transformers, que es una arquitectura de aprendizaje profundo y que esto ha ido aumentando, digamos, las capacidades del procesamiento del lenguaje natural para clasificar y traducir y generar texto. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente clasifica, sabe de qué se trata, traduce, pero la más importante es la parte de la tercera que les comenté, que es generar texto, ¿no? Entonces, GPT es este generador predictivo, preentrenado, ¿sí? Con transformador, pues es un transformador muy grande, ¿sí? Que está entrenado en pues en una extensa base de datos de texto, ¿sí? Que a menudo esto le llaman corpus, ¿no? Como el cuerpo de todo lo que están entrenando. Y este proceso de entrenamiento de GPT implica pedirle al modelo que prediga cuál es el siguiente elemento en una oración. Así como puede Siri o Alexa predicen el tiempo, lo que quieres comprar o el vuelo que quieres buscar, etcétera, pues aquí es el siguiente elemento en una oración. Y eso permite que GPT genere texto libre, digamos, aleatorio, que está más o menos imitando el texto de entrenamiento, ¿sí? O sea, obviamente eso lo tienes que entrenar. Entonces, es tan rico como eso, tan fuerte como eso, pero también tiene el sesgo de lo que tú lo estás alimentando, ¿no? Y eso, a lo mejor otro día hablamos de esta parte que tiene que ver mucho también con la cuestión ética, segregación y muchas otras cosas, ¿no? Fíjense que este GPT, como les comenté en el podcast, hace un par de podcasts, pues ya vamos en el 3.5, ahorita vamos a ver que el jefe del chat es 3.5, ya viene por ahí el 4, según esto. Bueno, hay cosas muy interesantes. El otro día vi una entrevista que le hicieron al CEO de OpenAI, que es la empresa, y bueno, luego les platicaré de esto para no distraerme, pero finalmente esto es algo que ya funcionaba, ¿sí? O sea, ya lo teníamos, el GPT, era un Google-like, por así decirlo, ¿no? Preguntabas algo y te respondía y hasta ahí. Pero luego le subieron de nivel. Hicieron el chat GPT, es un modelo más complejo que requiere de 2 pasos más. ¿Okay? Después de preentrenar al GPT con un corpus, un gran corpus, pues el GPT se entrena para predecir la respuesta a una pregunta. Y este proceso se llama aprendizaje supervisado, supervised learning. Y este aprendizaje supervisado se realiza utilizando pues, un conjunto de datos, de preguntas y respuestas que están pareadas, y aquí es donde entra la cuestión diferente, que están creadas por humanos. ¿Okay? Y después al GPT genera muchas respuestas para cada pregunta y los etiquetadores humanos clasifican los mejores resultados. Entonces, estos datos se utilizan para entrenar otro modelo, por eso les decía que era de 2 partes, un canal de 2 etapas, pues. Otro modelo que utiliza un paradigma de aprendizaje automático también, pero que se llama aprendizaje por refuerzo, ¿sí? Reinforced Learning. Y este es un modelo de aprendizaje por refuerzo que, digamos, si pudiéramos decir, recompensa, así entre comillas, los comportamientos deseados y entre comillas castiga los no deseados, lo que permite que el modelo finalmente pues vaya aprendiendo a través de prueba y error. Entonces, podría decirse que el chat GPT ha creado el texto más realista para parecerse a la escritura humana, porque los humanos fueron los que los entrenaron. Y esto lo ha hecho en muchos dominios, ciencias naturales, sociales, obviamente pues de lo que estamos hablando pues en la parte médica, pero en muchas otras cosas más. Sobre todo, como les decía en el podcast, en aquellas en donde el resultado no necesariamente es muy preciso o tiene que ser, sino que tiene mucho grado más de subjetividad. Por eso en las partes sociales, de escrituras y esto se ha popularizado un poco más. Entonces, este artículo que les digo, pues enumera muchos usos posibles del chat GPT en la escritura médica. Como por ejemplo serían, pues primero, asistirte en tiempo real, ¿no? O creación de borradores para protocolos de ensayos clínicos. No sé si algunos de ustedes
por ejemplo, tengan una aplicación como Grammarly, por ejemplo, en donde estás escribiendo y te dice si te equivocaste. De hecho, hay veces que sigues escribiendo, al cabo ya sabes que te lo va a autocorregir. E incluso si tienes la parte de paga, pues te hace sugerencias de cuál sería una mejor redacción, etcétera, ¿no? Te puede, por ejemplo, ayudar, pues, a informe de los estudios. Yo le pedí, no les voy a leer, pero yo le pedí que me hiciera varios informes radiológicos, simplemente diciéndole, haz un informe de una paciente femenina de 42 años que tiene dolor abdominal y piedras en la vesícula, y te hace un informe. Créeme que le pedí otro de oncología y les pedí uno paciente con cáncer de páncreas, y créeme que te hace un informe bastante bueno. Pero bueno, también te puede ayudar, sobre todo nosotros que no estamos muy duchos en esto, pues a documentos regulatorios, materiales, por ejemplo, que fueran orientados al paciente, traducción de información médica prácticamente a cualquier idioma. Yo no sé si debe haber algunos que no se puedan hacer, pero evidentemente si tú le hablas o le escribes, en español, te contesta en español, ¿no? Entonces las posibilidades parecen pues infinitas, ¿no? Incluso fuera de la medicina, como yo les digo, y el beneficio de hacer pues que la escritura sea más eficiente llamó obviamente la atención del mundo. Hay una gráfica ahí que ha circulado por todas partes en cuánto se tardó Netflix en tener 1 millón de usuarios, cuánto se tardó en las diferentes, Twitter, y cuánto se tardó Instagram y demás. Y bueno, esta es la que lleva el récord. Se tardó solo 5 días para llegar a 1 millón de suscriptores. Bueno, debo decirles que uno de ellos fui yo. Pero bueno, ahora bien, vamos a repasar otra vez, ¿no? Veamos por qué, ¿sí? Como les decía, por qué esto se ha hecho, ¿no? Entonces vamos a verlo nuevamente, a lo mejor un poquito más despacio. Estos modelos de lenguaje realizan muy bien estas tareas básicamente debido a 2 factores. Primero, pues porque se basan en estos transformadores que les digo, es que es una arquitectura, es de red neuronal, obviamente es de última generación y tiene muchos parámetros. Déjenme decirles, no me voy a meter en eso para no distraerme, pero existe, o sea, el GPT utiliza el transformador. Hay otros modelos, Google está usando otro. De hecho, Google va a lanzar su contraataque contra ChatGPT, que se llama BART, muy pronto. Sí, lo iban a sacar rápido, pero sí va a haber así como demasiado como contraataque, como que estaban lastimados y como que dijeron que no estaban, lo quieren hacer mejor, pues. Entonces, supuestamente va a estar allá por abril, mayo, pero bueno, eso va a ser, y se basa en LAMP, en otro modelo que no utiliza Transformer. Pero bueno, como les digo, esta es una arquitectura de red neuronal pues que utiliza muchísimos parámetros, ¿no? Y la principal novedad de los transformadores pues radica en estos mecanismos que en computación le llaman de autoatención, ¿sí? Ella sola, o ese algoritmo solo, permite al modelo, y voy a ponerlo entrecomillado porque ya nos estamos metiendo mucho a la parte humana y así va a seguir, permite al modelo así como que comprender mejor las relaciones entre los diferentes elementos que se le están preguntando. Acuérdense que la diferencia entre el GPT y el ChatGPT es de que el ChatGPT puede seguir, si se puede llamar así, una conversación contigo, a diferencia del GPT que simplemente te contestaba como te contesta Google, ¿no? Por así decirlo. Bueno, esa es una parte, ¿no? La otra es que en segundo lugar, estos algoritmos, estos modelos de lenguaje emplean, como les decía, un canal de capacitación de 2 etapas para aprender de los datos pues de una manera que fuera más eficiente. La etapa inicial pues es una que le podríamos llamar precapacitación, ¿sí? Los modelos utilizan este enfoque es un aprendizaje que es, como les digo, autosupervisado. Les permite aprender muchas cantidades de datos sin necesidad de hacer ningún tagging, ninguna anotación manual. No necesitamos humanos en esta etapa. Y esta capacidad pues es una ventaja muy importante, muy significativa sobre otros modelos de aprendizaje profundo que son totalmente supervisados en forma tradicionalmente y que eliminan la necesidad de una extensa
pues anotación manual y permite obviamente una mayor escalabilidad porque no tienes que utilizar para la primera parte de la alimentación ninguna cosa que tenga etiquetado, por así decirlo. Pero la siguiente etapa de ajuste, los modelos se capacitan en pequeños conjuntos que son los datos de tareas específicas, digamos estas preguntas específicas para aprovechar el conocimiento adquirido durante la etapa de capacitación previa que tuvo este algoritmo para realizar esas, como les digo, esas tareas específicas según lo previsto por los usuarios finales, es decir, por estos humanos que los están entrenando. Y como resultado, pues estos modelos logran una alta precisión, créanme que en varias tareas con un mínimo de etiquetas proporcionadas por humanos, como les digo, ¿no? Entonces, estos hay varios modelos y ya ahorita el más famoso se hizo obviamente por el lanzamiento que pasó, como les decía, en el noviembre pasado, pero fue el ChatGPT, pero existen otros, ¿no? Pero ChatGPT es un sistema conversacional, como yo les digo, que se lanzó por una compañía que se llama OpenAI, Open Artificial Intelligence. Es una empresa de investigación e implementación que, por cierto, debo decirles que a lo mejor ya saben o lo comenté, no me acuerdo, pero ya está relacionada con Microsoft. Microsoft le metió $10,000 millones nada más en una sola exhibición para meter ChatGPT prácticamente, lo quiere meter en Word, lo quiere meter en PowerPoint, lo quiere meter en Excel y lo quiere meter en su buscador que definitivamente no ha pegado, ¿no? O sea, el buscador de Microsoft, el Bing, pues prácticamente nadie lo usa, o el Edge tampoco. Pero bien, como les decía, el ChatGPT se basa en este GPT 3.5, sí que es el mismo 3, pero ahora con la posibilidad de interactuar. Y uno de los modelos más grandes, o sea, que se supone que unos 175,000 millones de parámetros que se tomaron en cuenta, que van hasta la fecha y comparte muchas de estas capacidades, o sea, entre todos estos elementos que tiene, ¿no? Se entrenó con todo lo que encontraron en Internet. Aproximadamente se supone que son 500, una cantidad increíble de gigabytes, incluidos libros, artículos, Wikipedia, sitios web, noticias, ficción, todo lo que ustedes quieran. Como les comenté en el podcast anterior, y esto es importante, a diferencia de lo que pasa con Google, por ejemplo, ChatGPT, aunque tú te metes a ChatGPT obviamente a través de Internet, ChatGPT no está conectado a Internet para buscar, ¿ok? Todo lo que te da es básicamente información que él genera, y que tiene información, ahí viene en su página, hasta el 2021. ¿Ok? Entonces, lo que le preguntes después no tiene conocimiento ni forma de hacerlo. Y la otra cosa es que está, digamos, básicamente calibrado, según dicen ellos, para tareas de conversación, a diferencia de lo que es ChatGPT y lo que podría hacer, 3 o lo que podría ser 4 después, ¿no? Pero en particular, ChatGPT se entrena a través de este aprendizaje de refuerzo que yo les decía, ¿no? A partir de comentarios humanos, como les dije, muchos de ellos, de estos humanos, son trabajadores o se les paga para que revisen, para que clasifiquen, para que detecten. Incluso es muy sabido, pues se han encargado de hacer público que va a tratar de eliminar todos aquellos que fueran contenidos tóxicos, así lo definen ellos. Fíjense que, bueno, hablando de esto, obviamente, como les decía, tiene parte del sesgo, ¿no? Hay en Twitter, no me acuerdo el autor, pero por ahí le tomé screenshots ahí, si alguien quiere, se lo puedo pasar. Pero fíjense que hubo una persona que le preguntó que le hiciera una biografía o algo así sobre Donald Trump. Y entonces le contestó ChatGPT, pues que no hacía eso y que no se metía en política, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, inmediatamente le dijo que le hiciera una de Joe Biden y le hizo una descripción, wow. Entonces, lo que quiero decirles con esto es de que evidentemente va a tener y tiene sesgos, ¿no? Acuérdense que todo esto de
lo que supuestamente hizo Rusia con Trump, elecciones y demás, tuvo que ver mucho con estos chatbots, ¿no? Bueno, de hecho, esto de chatbots seguramente a ustedes ya les ha tocado, si hacen compras, si entran mucho a internet, interactuar con estos chatbots que parece que estás hablando con un humano y realmente pues es un algoritmo, ¿no? Entonces, les decía que como esto fue evaluado por varios humanos, el ChatGPT es, digamos, mucho mejor para comprender las intenciones del usuario. Acuérdense que todo el cuento es predictive. ¿Qué cree la máquina o el algoritmo que me vas a preguntar? Y entonces genera un texto similar al humano para mantener una, digamos, especie de coherencia en una conversación. Pero bueno, ya le eché demasiadas flores, ¿no? Entonces, a pesar de estos puntos, que obviamente son muy interesantes, pues también tiene limitaciones. Por eso les decía yo que tenemos de los dos lados, ¿no? Pues una limitación, por ejemplo, es que puede producir respuestas que son aparentemente creíbles, pero totalmente incorrectas, ¿no? Es como inventar términos y hace muchas cosas y de hecho eso está lleno la red. Si se ponen a ver eso, le han preguntado cosas de lo más loco que te puedas imaginar y obviamente te contesta y te contesta como decía una de otro libro que estoy leyendo ahorita, como decía, es tan erróneo que ni siquiera está equivocado, ¿no? Entonces, pero bueno, debemos de pensar que eso se oye o se lee muy bien, pero no necesariamente está correcto, ¿no? Este fenómeno, de hecho, tiene un nombre en esto de los lenguajes y se llama efecto de alucinación. Es un problema común entre muchos modelos de procesamiento del lenguaje natural. Inventan cosas, obviamente, y obviamente, pues ChatGPT tiende a seguir instrucciones en lugar de realmente participar en una interacción genuina. Tú le vas dando y te contesta. No sé si ustedes lo hayan usado, pero al menos de lo que yo lo he usado, no lo he usado en todas las áreas, obviamente, sino nada más en la que yo pues, puedo me interesan, pues. Haz de cuenta que te da lo que te sea y siempre te lo numera, es bastante, digamos, rígida, específica, pero también he visto otras en donde le piden, por ejemplo, que haga un poema y eso obviamente pues no está numerado, ¿no? Pero bueno, básicamente sigue instrucciones, ¿no? Em, de hecho, por ejemplo, si tú le pones, tú como usuario tienes que ser muy cuidadoso en lo que le preguntas, ¿no? Porque si tú le proporcionas, por ejemplo, información que no sea muy completa, pues es insuficiente, pues tiende a hacer suposiciones sobre lo que el usuario quiere escuchar en lugar de hacer preguntas aclaratorias, ¿sí? Pero a veces yo por ejemplo le puse lo del cáncer de páncreas y me describió lo de la masa, me describió el contraste, me describió incluso que no había adenopatía retroperitoneal, cosa que yo la verdad no esperaba que me contestara. Pero bueno, finalmente les digo, es muy interesante. Ahorita les voy a poner un ejemplo que viene ahí en el artículo y que también pues, explica más esto, ¿no? Entonces, digamos que como consecuencia, pues ChatGPT y bueno, como les digo, otros modelos, pues pueden introducir muchas consecuencias, muchas conclusiones que no son deseadas y que pueden, pues como dice el artículo, como dice el título del podcast, pues convertirse en un arma de doble filo, ¿no? El editorial que les estoy platicando revisa varios casos, ¿sí? Del potencial efecto papel, pues, que tengan estas herramientas en el entorno clínico y sus posibles efectos también, como les digo, pues en las publicaciones médicas. Entonces, voy a platicar con ustedes de los escenarios que ahí vienen en el editorial y algunas de las cosas que mencionan y bueno, pues platicada con ustedes, ¿no? Primero, una de las cosas en las que se le ve aplicación a esto del ChatGPT, pues es en lo que podríamos llamar la idoneidad de las imágenes y el apoyo a la decisión clínica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
si nos vamos un poquitín para atrás, ¿no? Desde que llegaron, por ejemplo, los expedientes electrónicos, el expediente clínico electrónico, pues ha habido un impulso para, digamos, utilizar tecnología y el conocimiento que está contenido en ese expediente electrónico, pues para guiar las decisiones de los médicos. Se supone que esa era la idea, por ejemplo, de Watson y de algunos otros sistemas que están embebidos pues en el expediente clínico electrónico, ¿no? Esto es una cosa que en inglés se llama CDS, que es el Clinical Decision Support, que es apoyo a la decisión clínica. Y esto es un proceso, pues obviamente, pues para mejorar las decisiones y las acciones relacionadas con todo lo que tiene que ver el sistema de salud, no nada más con los diagnósticos, ¿ok? Entonces, este apoyo a la decisión clínica, el CDS que les digo, digamos que de alguna manera, la idea es que empodere a los médicos, a los pacientes y a todas las partes que están interesadas en optimizar la toma de decisiones clínicas y los procesos clínicos. Y bueno, y tiene como un objetivo, pues obviamente mejorar la calidad de los servicios de atención médica y los resultados que tenemos con los pacientes. De hecho, en los últimos años ha habido un enfoque, una idea creciente de mejorar pues la precisión de los requerimientos, por ejemplo, en el caso nuestro de los exámenes de radiología a través de estos sistemas de CDS, o sea, de apoyo a la decisión clínica, ya sea que estén basados en el expediente electrónico o a través de un software adicional, o sea, de una aplicación. Y esto es porque, bueno, hay muchas acciones, ¿no? De hecho, allá por el 2014, hace unos, pues ya casi 10 años, hay una ley de protección de acceso de Medicare y que enfatizó mucho el uso de estos mecanismos de apoyo a la decisión clínica para determinar, por ejemplo, si las órdenes de imágenes cumplían con los criterios de un uso apropiado para los beneficiarios, o sea, para los asegurados por Medicare, en todas las clínicas periféricas y sobre todo también los departamentos de urgencias. Y con el crecimiento de la tecnología y de la inteligencia artificial, pues obviamente pues ha surgido una pregunta, ¿no? Lógica. ¿Puede una tecnología que esté basada en inteligencia artificial proporcionar orientación sobre la idoneidad de las imágenes? Es decir, todas esas preguntas que dicen, bueno, le voy a pedir una resonancia, le voy a pedir un TAC, le voy a pedir con contraste, le voy a pedir simple, le voy a pedir, en fin. ¿Qué tan idóneo es toda esa solicitud cuando lo vemos no en un paciente, sino lo vemos en macro, como en este caso, por ejemplo, para Medicare, como les digo, de un sistema de salud? Pues obviamente que eso pues ayudaría o ayuda. De hecho, hay chatbots que están basados con inteligencia artificial, como esta del ChatGPT, que en un momento determinado pueden aprovechar todas esas bases de conocimiento para responder rápidamente preguntas sobre cuál sería el mejor estudio de imagen en escenarios clínicos específicos. ¿Ok? Estamos pensando que lo van a usar médicos generales, el primary physician, el que está en esas clínicas de Medicare, las que están en lugares muy remotos donde puede no existir un radiólogo. Entonces, ese sería, como por ejemplo, la intención que tiene o que tendría Medicare en este caso con esa petición o con esa solicitud, y dónde podría meterse el ChatGPT en este caso de la idoneidad, ¿no? Pero bueno, como cualquier nueva tecnología, pues obviamente tendríamos que tener advertencias, porque si bien pues el ChatGPT puede proporcionar alguna orientación, pues está diseñado específicamente para no ofrecer asesoramiento médico directo. De hecho, en los que yo les puse, de los que fueron 3 o 4 que me hiciera informe radiológico, todos terminaban igual, diciendo, esta es una impresión, esto tiene que ir con su médico, etcétera, etcétera, de tal forma que no se compromete ni mucho menos desde el punto de vista legal, ¿no? Y bueno, otra de las cosas es que esta aplicación como tal, o sea, el ChatGPT, si le sigues preguntando sobre qué hacer en una cuestión médica, generalmente difiere la toma de decisiones a los profesionales. Es decir, no te dice hay que hacer esto, sino, como les digo, es lo que diga su médico, ¿no? Y esto obviamente pues está de acuerdo con las mismas normas de seguridad que, como les dije, se están poniendo ellos mismos, ¿ok? Y en muchas áreas, no nada más en la parte médica, pero en la parte médica en particular, pues es esto, ¿no?
La otra cosa es que, bueno, si vamos a usar esto, si vamos a ser usuarios de esto, pues debemos de elaborar muy cuidadosamente las preguntas y las indicaciones, que sea información muy específica sobre un particular escenario clínico, cuáles serían las posibles contraindicaciones, en fin. Si no tenemos esas indicaciones detalladas o si no limitamos las posibilidades de respuesta, ChatGPT a menudo puede dar resultados pues obviamente inexactos, incompletos y que no tienen nada que ver con lo que estamos de alguna manera enfrentando con el paciente, ¿no? Y la otra cosa es que la precisión de las respuestas que nos proporciona, pues obviamente una tecnología que está basada en esto, pues depende mucho de la calidad y del tipo de los datos que utilizamos para entrenarlas, ¿ok? O sea, acuérdense de la famosa frase que utilizan todos ellos, los programadores, garbage in, garbage out. O sea, si tú le metes basura, lo que sale es basura. Entonces, pero no se trata nada más de esto. Como les digo, a lo mejor un día hacemos un podcast sobre todo lo que está implicando cómo estamos alimentando los algoritmos en todos los aspectos, incluso para hacer diagnósticos, sugerencias y demás. Y las máquinas, los algoritmos están identificando y están propagando nuestros propios sesgos de raza, de diversidad, en fin, toda esa situación también muchas cosas éticas se están viendo como resultado de este uso, ¿no? Entonces, obviamente, les digo, tenemos que considerar que como médicos, pues que debemos de ser conscientes de estos sesgos, de estas inexactitudes o de estos conceptos erróneos que pueden tener los datos, ¿no? que nos presenten. Y bueno, la otra es que este uso, pues, de la tecnología es muy diferente y eso ya está más o menos en un par de artículos que vienen ahí publicado. Cuando esta tecnología de inteligencia artificial está basada en el expediente electrónico, puede perder eh, muchas cosas si se usa como una aplicación aparte que no utilice la información del expediente electrónico. No sé si me explico. Si está embebida esta aplicación dentro del sistema, pues está tomando los datos del paciente que son reales. Si es una aplicación nada más afuera y que como ahorita es en este momento ChatGPT, por eso Microsoft lo quiere incluir en sus cosas, pues obviamente que lo único que va a hacer va a responder, digamos, en una forma genérica y no para ese paciente en particular. Bien, siguiendo con esta parte de lo que tiene que ver con los sistemas y la idoneidad, fíjense que hay otro aspecto en el que se le está viendo una utilidad importante. Estoy hablando de nuevo en la parte macro. Y esto tiene que ver con todo lo que es el proceso de preautorización. Porque ya saben ustedes que en muchos casos es posible que solo se permita, digamos, y estoy hablando obviamente con mucho sesgo aquí porque la información viene de Estados Unidos, con un sistema de salud de Estados Unidos que conocemos, en donde solo se permite el pago de los servicios de radiología, pues si se obtiene una autorización previa del proveedor de seguros. Y eso sucede, pues obviamente también aquí en México, yo supongo que en muchos países con las compañías de seguros, ¿no? Y bueno, este proceso de preautorización lleva mucho tiempo, en ocasiones es oneroso, pues obviamente tanto para el médico que está refiriendo como en el caso muy particular de nosotros para el departamento de radiología. Tienes que tener prácticamente un departamento, una sección que se encargue de estar haciendo el cobre, supervisión y que si está aprobado y demás, ¿no? Entonces, obviamente que ChatGPT puede en mucho simplificar el flujo de trabajo de las autorizaciones previas, ¿no? Redactando, por ejemplo, una carta para el proveedor de seguros. De hecho, esto se hizo como decimos ahora, se hizo viral en TikTok, ¿no? Porque un doctor, el doctor Sturmer, que es un reumatólogo, usó el ChatGPT para redactar una carta a una compañía de seguros médicos para justificar por qué un paciente con esclerosis debía ser aprobado para un ecocardiograma. Y el ChatGPT produjo una carta completa que incluía el encabezado, el formato apropiado, estaba dando una explicación perfecta y clara del examen, incluso puso referencias. Nada más que déjenme decirle una cosa, pues después, obviamente, todas las referencias fueron inventadas, no existían, ¿ok? Pero puso referencias. Entonces, como les digo, esta publicación
pues no sé, se ha visto no sé cuántas miles de veces, ¿no? Y obviamente generó una discusión muy interesante, tanto en TikTok, que no lo sigo mucho, pero en Twitter sí, y bueno, pues obviamente es una de las cosas que debemos de ver, ¿no? Em, pero bueno, también ChatGPT podría utilizarse, por ejemplo, para información médica de la historia clínica de un paciente o la nota del proveedor que le podemos poner, por ejemplo, en un chatbot, ¿ok? Que se puede agregar ahí y que se utilice esta información para sugerir, por ejemplo, que es otra de las cosas interesantes que nos cuesta. Nosotros no lo hacemos mucho en México, no sé en el resto de los países, pero en Estados Unidos tú tienes que poner lo que se llama el ICD-10, o sea, es el International Code of Diagnosis, el número, la versión que va a ser el número 10, ¿no? Entonces prácticamente cada enfermedad y subenfermedad tiene un número. Entonces tú tienes que poner que es cáncer de pulmón, de células pequeñas, y eso tiene un número para que puedan hacerte el reembolso. Entonces ahí, por ejemplo, pues sería muy útil, ¿sí? Que todo eso pues no tengas que hacerlo tú, ni lo tengas que tener de memoria o andarlo buscando, sino que lo haga ChatGPT. Pero como les decía, el problema es que ChatGPT no está conectado a Internet en ese momento que checa, ¿no? Por lo que no puede determinar, por ejemplo, qué planes de seguro requieren autorización previa, los requisitos de proceso de autorización, también, bueno, vamos a suponer que de repente cambien o actualicen el ICD-10 y ahora esté el ICD-10.1 o el 11 o como le quieran llamar, y entonces te da un CPT incorrecto, ¿sí? Porque no hay ninguna actualización después del 2021. Entonces, bueno, pues eso es una de las limitantes como estamos viendo, ¿no? Y la otra cosa, como les decía, ¿no? Pues las fuentes y de dónde sacó la información, si tú le preguntas, pues igual te dice que la sacó del X o Y revista y la verdad que no es cierto, ¿no? Pero bueno, ese es otro escenario. Vámonos un poquito más, digamos que a lo nuestro, ¿no? En la generación de contenido, incluyendo los informes médicos, por ejemplo, que les he platicado. Pues bueno, ChatGPT con las instrucciones adecuadas, pues puede generar plantillas de informes médicos que están basadas en palabras clave que obviamente les podemos dar nosotros como radiólogos. Además puede producir materiales, por ejemplo, y eso yo creo que y es muy padre porque yo lo he hecho un par de intentos, que estén orientados al paciente, como por ejemplo cómo hacer las instrucciones para procedimientos de biopsia, cómo debe de venir preparado, la atención después del procedimiento. Tú nomás pídelo y se te dará. O sea, créanme que es increíble. También puede ayudar a la otra cosa, pues obviamente a la comunicación multilingüe, ¿no? O sea, proporcionando pues, traducciones. Ahorita estoy involucrado en un protocolo y básicamente, digo, la manera como al final uno de ellos se comunica con el resto del equipo, que no habla inglés en algunos de ellos, pues es traduciendo, o sea, con traductor, y créanme que la manera como traduce, hoy tuvimos una junta y le decía yo, oye, Cris, por cierto, tu español está mejorando bastante, y nada más se rió porque dijo, pues no soy yo, ¿no? Pero bueno, esa es una parte que yo creo que sí puede hacer. ¿Qué otra cosa puede hacer quizá muy bien ChatGPT? Pues el resumen, por ejemplo, de la historia clínica electrónica. ChatGPT puede proporcionar, digamos, resúmenes muy concisos del expediente clínico electrónico de los pacientes, porque en la práctica habitual lo que sucede, los que ya nos hemos metido un poco en esto, pero en Estados Unidos ustedes saben que, y en Europa también esto es un problema, pues, que prácticamente llega el paciente y el médico está viendo la computadora en lugar de estar viendo el paciente, está llenando en lugar de estar viendo o platicando con el paciente. Y entonces, una de las cosas que más te lleva tiempo, pues es revisar el expediente, ¿no? Esto, o sea, de todas las citas que tuvo el paciente, qué exámenes de laboratorio le hicieron, y bueno, para identificar lo importante. Entonces, si los médicos pudiéramos utilizar ChatGPT para resumir las visitas anteriores del paciente y bueno, luego hacer preguntas muy específicas, como si hubo visitas al departamento de urgencias, cuáles son los resultados de los exámenes anormales. No me digas todo, nomás dime los anormales. Esto, pues, sinopsis permitiría, pues no sé, yo creo que a ChatGPT que proporciona una comprensión mucho más completa de la condición actual del paciente, y esto obviamente nos va pues, a ayudar en el diagnóstico, seguimiento, lo que tenemos que hacer, ¿no?
Bueno, ya más en el caso nuestro, tiene que ver con, con el CAD. Yo creo que están familiarizados con este término en inglés, que es Computer Assisted Diagnosis, diagnóstico asistido por computadora, en donde obviamente el ChatGPT puede mejorar la aplicación de estos sistemas CAD. Los sistemas CAD no son nuevos, tienen mucho tiempo, más de una década, yo creo que más, no sé. Y creo que los primeros quizá empezaron en mama, ¿no? Empezaron a ver, a tratar de identificar cuáles eran las mamografías anormales, pero después se fueron a nódulos pulmonares y varias más, ¿no? Pero estos eran los anteriores, pero el punto es que los sistemas CAD modernos a menudo se basan en modelos de aprendizaje profundo que son, digamos, difíciles de interpretar, ¿no? Algunos estudios han propuesto que el CAD con inteligencia artificial, o sea, mezclada las dos, la mayoría de ellos, como les digo, solo lo que hacen es que resaltan las áreas de imágenes médicas que la inteligencia artificial considera que son importantes. Perdón. Es decir, si tienes una mamografía, te señala dónde lo vio, o si tienes un TAC de pulmón, te señala dónde lo vio y hasta ahí llegó. ¿Okay? Entonces, esto obviamente pues proporciona una visión muy limitada de la justificación subyacente del diagnóstico. Bueno, ¿y por qué marcaste ahí? Acuérdense que uno de los problemas de la inteligencia artificial, lo hemos platicado aquí, es ese famoso black box, es decir, bueno, yo no sé cómo sacó la conclusión, ¿sí? Bueno, aquí básicamente es, bueno, ¿por qué me está señalando esto, no? Entonces, si pudiéramos, o sea, al incorporar el ChatGPT en un sistema CAD, pues nosotros podíamos hacer preguntas abiertas sobre las imágenes, sobre un paciente específico, y esto obviamente permitiría, pues digamos, una experiencia interactiva en la que la IA puede explicar sus fundamentos, ¿sí?, utilizando un lenguaje natural. Hasta ahorita lo que sabemos es, como les decía, y lo ven en muchos artículos donde viene inteligencia artificial para diagnosticar neumotoras, para diagnosticar lo que ustedes quieran, lo que se llama el heat map, es decir, el mapa de calor, donde puso más atención la inteligencia artificial para hacer la sugerencia de diagnóstico que tiene. ¿Okay? De hecho, ya les he platicado casos en donde lo que se fijó no fue en el pulmón, sino que se fijó fue en la etiqueta, si el paciente venía de cuidados intensivos o si venía de otra área, y entonces por eso identificaba la probabilidad de que el paciente tuviera tromboembolismo pulmonar, muerte, complicación, etcétera, pero no porque estuviera viendo nada en el pulmón, aunque pensábamos nosotros eso. Digo que estaba identificando cosas en el tórax, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos interactuar, imagínense, con estos, podríamos utilizar el conocimiento de la inteligencia artificial para obtener información que esté respaldada por datos sobre ciertas pautas existentes y potencialmente, obviamente, descubrir, pues no sé, como les he platicado, radiómica, ¿no? Biomarcadores que estén basados en las imágenes. Y bueno, hablando de esto, fíjense que viene una imagen de una mamografía. Yo creo que el sesgo es porque Linda Moy pues tiene mucha, bueno, ella se dedica a mama y además está metida también en esta situación de inteligencia artificial y innovación de esto. Viene una mamografía y entonces viene una plática con ChatGPT. Y entonces fíjense que el ChatGPT le dice, y voy a ponerle algunas cosas que vienen en rojo, ahí mismo en la imagen, ¿ok? Dice, hay un 70% viene en rojo, de probabilidad de que este paciente tenga cáncer de mama. Yo, dice, he marcado las áreas que son consistentes con este diagnóstico. Y entonces el radiólogo le pregunta, ¿y qué hay ahí? Le pone what is in there. Y entonces le contesta ChatGPT. En el cuadrante superior externo de la mama izquierda hay una distorsión, viene con rojo, asociada con un desarrollo asimétrico, también viene con rojo.
De acuerdo con el BIRADS, este hallazgo es altamente sospechoso de malignidad. Y le pone entre paréntesis y con rojo, BIRADS 4C. ¿Qué les parece? Entonces, finalmente, te está dando una explicación. Esto para mí es así como que, y obviamente vamos a aprender de eso. Si dices tú, tienes razón, o sea, aquí yo estoy viendo, y bueno, cuando ves la imagen, pues ciertamente tiene un aumento en la densidad y todo lo que está diciendo ahí ChatGPT, ¿no? Bueno, ya para terminar, ChatGPT y la, voy a ponerlo entre comillas, fabricación de publicaciones, ¿no? O sea, que esto es lo que está generando. Ya no me acuerdo si les comenté o no para el momento en que hice el podcast, pero ya había artículos en donde había como autor o coautor a ChatGPT, ¿ok? Y en artículos en revistas científicas que a raíz de eso les digo, salió esto de Nature, en donde dicen, bueno, si no eres accountable, si no puedes dar, responder por lo que estás poniendo, pues obviamente tú no puedes venir como autor, ¿no? Entonces, y como esto vienen muchas otras cosas, porque el potencial de fabricación absoluta de un trabajo científico por parte de ChatGPT, pues ha generado, como les digo, esta preocupación en todo lo que es la comunidad académica. Los informes de que ChatGPT fueron utilizados para escribir tesis, tareas, ensayos en la universidad y en la escuela de posgrado, pues prácticamente fueron inmediatos, ¿sí? Yo leí varios que salieron en las redes, que New York Times, etcétera, y un debate en cuanto a qué es lo que se va a hacer y cómo tenemos que cambiar muy probablemente esto, porque no se trata de si va a venir o no, si es bueno o malo, se trata que ya está aquí y entonces es como todo lo demás, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y casi inmediatamente se lanzaron herramientas, muchas herramientas, para buscar e identificar escritura generada por IA, así como hay herramientas como la que utilizamos aquí en la universidad, que es el Turnitin, para ver si existe plagio, ¿ok? Y las casas editoriales obviamente tienen ese quizá y otros más. En esto, pues obviamente yo creo que es muy probable que las editoriales se vayan a ver obligadas a evolucionar, al igual que todo, bueno, que otra cosa, por ejemplo, el software antivirus, que se está actualizando constantemente para ser efectivo, ¿no? Y obviamente, ¿qué les digo? La primera impresión, al menos de lo que me ha tocado ver, como les digo, pues este estilo, digamos, muy autoritario, muy específico que utiliza el chat GPT, pues parece relativamente fácil de identificar, ¿no? Porque este es un estilo muy particular de cómo contesta, pero por otro lado, pues también digamos que es el estilo así muy enumerado y demás, pues que se utiliza en muchas de las publicaciones científicas. Entonces, obviamente, les digo, de la escritura académica, ¿no? Entonces, pues obviamente que a lo mejor va a ser un poco difícil, ¿no? De hecho, se probó recientemente esta teoría que usaron ChatGPT para generar nuevos resúmenes, así abstract, pues, que están basados en muestras de resúmenes de revistas, de muchas revistas de alto, creo que fueron 40, no me acuerdo, pero ahí viene la referencia. Y entonces estos resúmenes o estos abstracts que fueron artificiales, ¿okay? Obtuvieron en promedio una puntuación alta entre los programas de detectores de inteligencia artificial. ¿Okay? Sí se detectó que era inteligencia artificial, pero prácticamente tenían cero plagio. ¿Okay? Entonces, lo que detectaron los programas, o sea, ChatGPT no copia cosas, ¿sí? Genera información, por así decirlo, basada en lo que se entrenó. Pero el estilo que utiliza para, eh, para redactar es un estilo que los software que sirven para esto sí lo pueden detectar, ¿no? De hecho, en ese artículo que les digo, que viene ahí en la editorial, cuando se les pidió a los revisores humanos, que estaban cegados, que identificaran los resúmenes que eran inventados, identificaron correctamente 60 o 70%, pero el problema no nada más fue eso, el problema es que a los que eran reales los marcaron casi un 15% que eran inventados. Entonces, pues, la verdad es de que hay problemas, ¿no? Estos datos yo creo que sugieren mucho, ¿no? Que si
los revisores, los pares, pues probablemente van a identificar aquellos autores que sean medios, ¿cómo les diría yo? Picudos o avanzosos y el problema está en que buscando esos, pues van a sospechar de todos los demás, ¿no? Y los artículos mejor escritos o inventados, pues ahí va a estar una confusión que se vayan a someter, digamos, a un pulido posterior, pues obviamente pueden engañar a los revisores, ¿no? Porque tú puedes pedirle a ChatGPT y luego habrá hay otro software que lo puede medio cambiar, refrasear, en fin. Entonces, aquellos revisores, pares que sean medios inexpertos, pues a lo mejor no se van a dar cuenta o van a pasar la selección inicial, así que a lo mejor después se pueda demostrar que eso sucedió, ¿no? Entonces, las limitaciones actuales que tiene ChatGPT, por ejemplo, para la generación de manuscritos incluyen, bueno, muchas cosas, ¿sí? O sea, una cosa es que yo les esté hablando de la parte buena o que me ha impactado mucho y bueno, ya mucha gente de cómo genera estos textos, pero la verdad es que tiene digamos, una incapacidad, según lo que vienen ahí y los que escriben acerca de esto, de integrar datos, ¿no? Y luego no viene nada, obviamente, que esté después del 2021. Tiende a, como les digo, a fabricar unas citas que están completas, pero que no son completamente reales. Y la otra cosa es que cuando ya se trata de hablar del conocimiento médico per se, una cosa es la redacción, pero otra cosa, tú te puedes dar cuenta que si bien pueden escribir artículos que suenan muy autorizados, o sea, muy bien hechos sobre radiología general, ya cuando redactan el contenido médico, de alguna manera tú te das cuenta que no tiene mucho sentido, ¿no? Si lo revisas de una forma muy cuidadosa. ChatGPT puede confundir, no sé, según lo que viene ahí, densidad mamaria con realce parenquimatoso de fondo, por ejemplo, que son cosas que se utilizan en el BIRATS. Y entonces, obviamente, puede darte, información así que esté media equivocada, ¿no? Fíjense que, no me acuerdo si les comenté, pero creo que sí, ¿no? Hay lanzamientos futuros que van a estar muy enfocados a la parte médica, porque ChatGPT no está en la parte médica, pero hay un PubMed GPT que van a ser modelos específicos para medicina y que podrían, obviamente, digamos, cerrar esta brecha, este gap de conocimiento. Podrían dar la investigación de lo que está más actualizado y obviamente pues va a haber actualizaciones de todo esto, ¿no? Entonces, lo que dicen ellos ahí, los editores de este editorial, es que los editores y los revisores deben de ser conscientes de que la presentación de un artículo totalmente inventado, respaldado por datos sintéticos, imágenes, citas incorrectas, pues obviamente eso se va a presentar, ¿sí? O sea, si ya existe, antes de que no existiera esto, plagio y existían artículos inventados y gente que trataba de meter goles, pues imagínense ahora con esto, ¿no? De hecho, yo no sabía, pero hay una conferencia internacional sobre aprendizaje profundo en donde la conferencia se llama por las siglas en inglés ICML, International Conference for Mid Learning, y anunció recientemente, viene ahí, que las herramientas no se pueden utilizar para producir artículos completos, pero sí para editar o para refinar el texto. Aquí fueron muy pragmáticos y muy claros. Yo sé que algunos de ustedes pueden decir, bueno, pero esto... Acuérdense que una de las situaciones que está pasando, a mí me ha tocado también platicar de esto con los editores del Radiology, ahí en el RSNA, es una situación en donde, bueno, entre otras muchas cosas, en donde uno de los problemas es el idioma, ¿sí? Y entonces incluso se está tratando de hacer como un mentor, como que tú puedas adoptar, tú como americano, estoy hablando, como les digo, de Estados Unidos, puedas adoptar a alguien que sea latino, alguien que sea
de África, de hindú, etcétera, y que quiera publicar y tú ayudarle con lo del inglés. Entonces aquí la cuestión sería que a lo mejor, así como existen estos softwares, como les decía el Grammarly, que te pule un poco tu inglés escrito, cuando estás contestando un correo o estás haciendo alguna carta, etcétera, pues probablemente no los datos, no la parte medular, pero sí la parte de inglés, redacción, pues a lo mejor como viene aquí, o sea, podría ser útil, ¿no? Em, entonces, ellos dicen, ¿no? que la comunidad científica de radiología, pues obviamente estamos hablando del radiology, pues obviamente debe estar segura de que los primeros informes muestran que la mayoría de los resúmenes artificiales obviamente pueden ser identificados, marcados por el software que está disponible actualmente, de una manera similar a como se rutinariamente ellos buscan a ver si estos verificadores de plagio, ¿no? Pero es probable que haya artículos que estén fabricados con muy alta calidad y que se puedan detectar mediante una, no sé, combinación cuidadosa entre las revisiones por pares y además, pues, en un momento determinado, que es lo que se está pensando también, es que cuando exista la duda, pues la revista puede solicitar los datos originales al autor, ¿ok? Pero las cosas no terminan ahí en nuestro campo. Fíjense que así como hay estos softwares pues de texto, pues también hay de imágenes. Entonces, el siguiente problema es la manipulación de las imágenes. La inteligencia artificial puede ser muy mal utilizada para fines, digamos, no éticos, como fabricaciones de imágenes, formas pues de cualquier otra mala conducta científica que implique tergiversar intencionadamente los resultados de una investigación a través de figuras o de imágenes que hayan sido manipuladas. No sé si a ustedes les ha tocado ver, pero este asunto se está metiendo muchísimo en la parte de mercadotecnia. Hay un programa como el DALL-E, que por cierto también es de la misma, bueno, se llama DALL-E, es DALL-E, pero con la intención de que fuera como Dalí, como el pintor. También es de OpenAI. Y lo que hace es que tú le pides algo en texto y te lo hace con todas las imágenes. Tú le puedes decir, quiero un oso polar montado en la luna y te hace una imagen de un oso polar montado en la luna si lo quieres usar para, no sé, para un anuncio de lo que tú quieras, ¿ok? Entonces, esa situación también se puede trasladar, ¿no? Se han utilizado algoritmos, por ejemplo, para detección automática para identificar imágenes que fueron manipuladas y que fueran falsificadas, o sea, que tengan empalmes, que tengan copiar, pegar, eliminar, mejorar, etcétera, o sea, filtros, o sea, eso lo hacemos todos los días, ¿sí? O sea, de alguna manera estamos pensando como que esto, anoche estaba pensando, ¿no? Como que esto es nuevo y que no debe de pasar. La verdad es que lo usamos de alguna manera, nos hemos ido acostumbrando a esta manipulación y a esta entrada de la inteligencia artificial en muchísimas cosas, ¿no? En cómo manejamos, en cómo nos sugiere que tenemos que ponerle, los filtros que nos sugieran nuestras fotografías, en fin. Entonces, todo esto, pues obviamente que también puede eh, afectar, pues de alguna manera, en la parte de imágenes, ¿no? Y aunque el chat GPT, como les digo, actualmente se limita a la generación solo de texto, pues si existen autores malintencionados, pues podrían usar generadores de imágenes que también están basadas en texto, como les digo, como el DALL-E, para producir estas imágenes fabricadas con variaciones que pudieran parecer muy reales y que podrían incluso evadir los algoritmos de detección, ¿no? O sea, y de hecho, de esto, créanme que hay ejemplos, ¿no? Y bueno, obviamente que las investigaciones futuras yo creo que deben de centrarse en desarrollar sistemas de detección avanzadas que puedan identificar, ¿no? Si hubo rastros de alguna manipulación de imágenes y a lo mejor no estamos, digo, obviamente se puede aplicar a radiología, pero imagínense todas estas imágenes que estamos viendo funcionales de resonancia magnética, que son a color,
¿Cuántas de esas tienen retoque? Con la idea de que sea más demostrativo. Ese retoque lo dio el propio software que tenemos en la aplicación que está generando esa imagen de difusión, el Tensor Imaging para ver los tractos de la sustancia blanca, en fin. Todo eso, pues de alguna manera, no es falsificación, pero pues de alguna manera es manipulación de imagen. Bien, pues ya para terminar, si ya vamos en la hora, pues a medida que navegamos por las decisiones sobre el uso de las tecnologías que están basadas en la inteligencia artificial como el ChatGPT, pues también es importante obviamente que nos vayamos con cautela. Hay que estar informados de dónde está lo bueno, dónde está lo malo, dónde falla, ¿no? Y bueno, a pesar de estos retos, pues obviamente tenemos que reconocer que existe un gran potencial para aprovechar todo este poder de esta tecnología para apoyar pues la toma de decisiones clínicas, y en nuestro caso también, por ejemplo, la idoneidad de las imágenes, ¿no? De lo que platicaba anteriormente y demás. Y bueno, no sé ustedes, pero a mí se me hace muy emocionante considerar todas las posibilidades de que pues el ChatGPT y tecnologías similares en todos los aspectos que estén basadas en inteligencia artificial, pues nos tengan reservadas para el futuro, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hablando de cómo es el título del podcast, pues no cabe duda que cada vez va a ser más difícil para las revistas evaluar la integridad científica de los manuscritos que enviamos. Bien, pues no sé qué les pareció. A mí me pareció este tema muy, muy interesante. Creo que voy a seguir porque esto es algo que está caliente, que está en la parte que se está moviendo ahorita en muchos círculos, específicamente en la parte de radiología, con todo esto que tiene que ver con la inteligencia artificial, con las diferentes plataformas o aplicaciones para diagnósticos, como lo hemos platicado en varios podcasts ya. Y sobre todo con el resultado pues tan importante, óptimo, realista, exacto, o sea que de alguna manera nos estamos dando cuenta que tiene. Ya vieron el anterior y creo que ya se han enterado también de otros. Ahí uno de estos software, el ChatGPT, pues pasó el examen para entrar a leyes en Estados Unidos. Le fue bastante bien en la escuela de medicina. En fin, creo que esto lo vamos a seguir viendo y la idea no es pensar que nos va a ganar, sino obviamente cómo nosotros manejamos la inteligencia artificial. Finalmente fuimos nosotros como seres humanos, como parte de nuestra evolución, las que hemos llevado a esto. Y entonces la idea es de que podamos utilizarla a nuestro favor, y en el caso muy particular de nosotros como médicos, como radiólogos, para el beneficio de nuestros pacientes. Bien, pues agradezco mucho su atención. Como siempre, espero sus comentarios, sus sugerencias en las diferentes plataformas, en memorandum.mx. Si tienen alguna sugerencia en particular que quieran hacerme a través del correo electrónico de memoelizondo@memorandum.mx, pues les agradecería como siempre. Bien, pues muchas gracias nuevamente y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo en el canal de YouTube, pues muchas gracias por su atención. Agradecería mucho si, como siempre, se suscriben al canal, si le dan para que otras personas también lo puedan ver y podamos tener las impresiones de más personas, específicamente radiólogos, supongo, pero creo que esto puede aplicar a otras especialidades también y a otras personas que estén interesadas en el tema de la inteligencia artificial en particular como esto. Entonces les agradecería que también pues puedan distribuirlo y sus sugerencias y sus comentarios. Y bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.